Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa de Psicología del Deporte que transmitimos todos los viernes a las 10 de la mañana. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera, psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Antes que todo, muchas felicitaciones a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Esperamos que este y todos los demás días sean muy buenos para ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy sobre técnicas narrativas. Recuerden que estamos en nuestro ciclo de técnicas psicológicas aplicadas al deporte y vamos a ver estas técnicas narrativas, especialmente en el trabajo del autoconcepto, aunque la técnica en sí misma ustedes verán que se puede aplicar a cualquier otro tipo de temática. La técnica me parece que es o las técnicas, porque hay varias propuestas, eh, son aplicables a cualquier tema. En este caso lo hemos situado más hacia el autoconcepto, pero en realidad son aplicables a cualquier otro tema. Yo quiero empezar con estas frases porque la técnica narrativa pues es una narración, es una historia en sí misma, pero en el deporte abundan frases como estas. Este deportista ya está en la historia, o los logros de este deportista pasarán a la historia, y frases así también en relación a los entrenadores. Este entrenador ya está en la historia, o este entrenador por estos resultados va a pasar a la historia. Pero pareciera que las historias en el deporte, porque es como decía, esto es lo esencial de las técnicas narrativas, la historia, solo se puede hacer en base a los logros deportivos. La técnica narrativa es mucho más allá de situarse en los logros del deportista. Puede ser que los logros del deportista sean una parte de su historia, pero en realidad la técnica como tal va más allá de estas frases. Entonces, pero sí tienen un elemento que es de alguna manera contar la historia del deportista o del entrenador o de la persona que se trate. Esa es la esencia de las técnicas narrativas, pero yo quise empezar con estas frases porque generalmente se asocia la historia con los logros deportivos, pero no tiene que ser así en lo absoluto. Entonces, yo quiero preguntarle al público que nos está viendo ahí, que nos expresen su opinión en el chat de nuestro programa, estas dos preguntas que ustedes seguramente se han hecho en alguna vez, ¿no? Todos los deportistas tienen una historia, es decir, todos los deportistas, independientemente de sus resultados, de sus logros, ¿ustedes consideran que tienen una historia? Que atrás de ellos habrá de todas formas una serie de trabajo, de entrenamiento, de resultados, de participación en unas competencias o no competencias. En fin, ¿ustedes qué piensan de estas preguntas? ¿Todos los entrenadores tienen una historia? Porque les decía, lo importante aquí es que la historia, la técnica narrativa es contar una historia en esencia, como decía, no es nada más hablar de los resultados deportivos o de mi participación en las competencias, sino tiene que ver con todo esto que vamos viviendo en el día a día, pero que además se puede contar en una narración. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a nuestro público que nos está escuchando, si ustedes consideran que todos tenemos una historia en el deporte, si todo el que se dedica al deporte tiene una historia, incluyendo a los que son médicos o el propio psicólogo, a lo mejor todos aquí tenemos una historia. Entonces, escríbanos ahí en el chat ustedes qué piensan de esta pregunta que yo estoy haciendo en relación a que pareciera que la historia solo la hacen los logros deportivos, ya sea del deportista o de los entrenadores. Pero, ¿qué pasa con todos los que am, quizá no alcanzan esos logros? Incluso podría yo decir que dentro de estas historias solo se hablan de las historias de los grandes atletas, los atletas olímpicos, los campeones mundiales, pero ¿qué pasa con el resto de todos los demás deportistas que no alcanzaron ese nivel deportivo? Entonces, es una pregunta importante para todos los que nos dedicamos al deporte.
el trabajo con los deportistas. Si todos los deportistas tienen una historia que contarnos, una historia que decirnos, si todos los entrenadores tienen una historia que contar, que decirnos, ¿no? Esta es una pregunta muy, muy importante porque no, la técnica narrativa no se puede sesgar a que solamente ciertas cosas vendrían en esa historia, ¿no? Entonces, yo decía que la técnica narrativa en el deporte esencialmente se trataría de construir una historia. El deportista construye, fíjense la palabra, construir su historia. Obviamente, con sus experiencias del pasado, el presente, incluso proyectándose hacia el futuro. Esa es la esencia de las técnicas narrativas en el deporte. Y yo creo que todos los deportistas tienen una historia finalmente, construyen una historia de sí mismos. Eso es independientemente de sus logros deportivos. Eso creo yo tan solo es un elemento. Ahora, hay condiciones muy importantes en la técnica narrativa, es decir, ahí va a estar el agente que va a narrar la historia, que en este caso sería el propio deportista, pero al mismo tiempo él es objeto de su historia, es decir, yo escribo mi historia, pero al mismo tiempo yo soy el protagonista de la historia. Esta es una condición muy importante de las técnicas narrativas, porque mm, el deportista tiene que centrarse a construir su historia de sí mismo y al mismo tiempo habla de sí mismo, ¿no? Parece un parafraseo, pero sí es una condición importante en las técnicas narrativas. No hablamos de que alguien más nos cuente la historia o nos diga la historia de ese deportista, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que él construya su propia historia sobre sí mismo como deportista. Incluso podríamos salirnos de la parte deportiva, podríamos pedirle que nos hable de otras influencias, como puede ser la familia, la escuela, los amigos, pero que esencialmente sea él el que narre la historia de sí mismo. Eso es lo interesante de la técnica narrativa. La historia tiene que ser lo más apegado a la realidad. A diferencia de quizás otros textos literarios, incluso una novela, por ejemplo, donde podemos estar hablando de un mundo inventado, en la técnica narrativa, en la parte psicológica, no se trata de de una historia inventada, se trata de que el deportista retrate en su texto, en su narración, la realidad que está viviendo en el día a día, la realidad como él la percibe. Aquí los que estén escuchándonos que son psicólogos saben que la realidad no puede ser realmente transcrita literalmente. Estamos haciendo constantemente una interpretación de la realidad, pero la técnica narrativa de lo que se trata es de tratar de que esa interpretación sea lo más apegable a lo que realmente está sucediendo con el deportista o la persona que está siendo objeto de esta historia. Eh, Así que sí es construir un texto, pero un texto que refleje el día a día del deportista. Eso sería lo importante en la técnica narrativa. Si el deportista en su historia se despega mucho de esta realidad que él vive el día a día, bueno, también podría ser interpretable porque él se despegó, pero esencialmente tiene que describir su historia. Eso es una condición muy importante en las técnicas narrativas. Como decía, el deportista cuando narra su historia es el agente narrativo. ¿Por qué? Porque él está escribiendo su historia, pero una historia del mismo. Aquí en las técnicas narrativas, eres el agente narrativo y eres el objeto de la historia. Ahorita veremos unas condiciones también que hay que cumplir de cómo tendría que ser escrita esta historia, ¿no? Se trata de construir una historia de sí mismo, de ti mismo, ¿no? El deportista, o también podemos aplicar esta técnica narrativa a un entrenador, como decía, se la podemos aplicar al médico, al psicólogo, pero ojo, la historia es sobre sí mismos, no es que el médico nos narre la historia del deportista porque ya no cumpliría con esta parte narrativa, más bien ya sería otro tipo de trabajo ese.
Y sería hablar de sí mismo, ¿no? Para entender esta concepción que podemos hacer en una narración sobre nosotros mismos. Em, ¿Qué cosas podemos trabajar en la narración, en las técnicas narrativas? Aquí hablamos de crear una historia. Podemos pedirle al deportista que nos narre desde sus comienzos en el deporte, desde el primer acercamiento que tuvo en el deporte. Aquí, obviamente, las experiencias son variables, son muy diversas. Hay deportistas que su aproximación fue desde los de muy pequeños, 4, 5, 6 años. Hay otros que entraron un poco más tarde y lo podemos desglosar hasta el momento actual. Podríamos también en la técnica narrativa pedirle que nos haga una narración de solo un fragmento de esta temporalidad que lleva él en el deporte. Depende mucho de qué queremos nosotros saber, qué área, qué parte de su historia, incluso como decía en la temporalidad, es la que a nosotros nos interesa en la investigación de psicología. ¿Qué queremos saber? Entonces, pero podemos empezar desde los comienzos. Hay muchas cuestiones en la parte psicológica que vienen aprendidas desde la familia, vienen aprendidas desde la educación que nos da la familia como el primer grupo social al que estamos perteneciendo. Podríamos en una narrativa ver si alguna de las cosas que tiene el deportista en la actualidad vienen desde mucho más atrás. Eh, ¿Cuál, por ejemplo? Yo diría que la autoconfianza viene mucho desde la familia. Si la familia te apoya, te respalda, no solo hablo de la parte material, sino sobre todo en el sostén emocional, en darte la oportunidad de entrenar, en que te van reconociendo del día a día de tu participación en el deporte. Por el contrario, no te permiten, no te apoyan o no te van reconociendo. Y eso va teniendo un efecto, por ejemplo, en la autoconfianza del deportista. Entonces, a veces en esta técnica narrativa es bueno irnos un poquito más atrás de lo que está viviendo en el día a día actual para saber más o menos cuál ha sido la influencia de esta familia, de esta escuela, también de estos amigos en la historia del deportista, en su vida deportiva. Hay muchos especialistas de estas técnicas narrativas que plantean que la construcción de la realidad, perdón, es social, es decir, que no podemos despegar nuestra propia historia de lo que ocurre en la parte social, de toda esta influencia que tenemos de la sociedad y que hay una construcción de tu historia también en base a lo social. Entonces, es interesante cuando se aborda mucho más atrás de lo actual en el deportista, porque podrías encontrar ahí datos que eh, pueden ayudar a tu trabajo actual, ¿no? También en la creación de una historia podemos pedirle que nos hable de los motivos por los que entrena. ¿Por qué llegó a ese deporte? ¿O por qué llegó a esa actividad física? Hay muchos deportistas que han ido transitando a lo largo de su historia por distintos deportes. Podríamos pedirle que nos hable de eso, que nos diga cómo han ido cambiando estas motivaciones por entrenar un deporte, luego por el otro. Es decir, eso nos va dando una idea también en la parte motivacional de cómo maneja él estos motivos por los que hace deporte, ¿no? Entonces, en una narración puede proporcionarnos a veces más información. También podemos plantearle en esta técnica de creación de una historia cómo ha vivido sus dificultades en la historia de su vida deportiva, qué tipo de dificultades también podríamos pedirle que nos escriba, cómo ha manejado estas dificultades, cómo las ha enfrentado, qué efecto ha tenido en su día a día como deportista, pero también en su día a día como estudiante, en su día a día como hijo, como amigo, cómo estas dificultades que tiene el deporte van han influido en su vida
en su vida deportiva, pero también en su vida general. Entonces, también ahí podemos observar cuando nos habla de esto, sus habilidades de afrontamiento, cómo las ha afrontado, sus habilidades de control de estrés, cómo ha controlado el estrés que a veces producen las dificultades, cómo ha manejado quizá las emociones que producen estas dificultades que enfrenta el deportista en el día a día, cómo las ha superado, como dice ahí, si él tiene algunas estrategias que sean de su propia innovación, que él mismo busca la manera de cómo resolver estas dificultades y crea sus propias estrategias. Esto en una historia lo podríamos estar viendo, podríamos tener información también muy rica de cómo hace este trabajo. Cómo manejan las emociones en el día a día, ¿no? Eh, el espectro de emociones que suelen aparecer en el deporte. Yo diría que en el deporte aparecen pues prácticamente todas, ¿no? Las emociones, miedo, angustia, tristeza, alegría, satisfacción. Me parece que en el deporte, en el día a día, aparecen prácticamente todas. Y aquí nosotros podríamos pedirle en una historia, a lo mejor solamente de control de emociones. Bueno, a ver, relátanos en tu día a día cómo haces este manejo de control de emociones, ¿no? Eh, ¿Qué haces para enfrentarlas, para poderlas controlar? Y eso también en una historia, ¿no? Otro punto también que puede ser muy importante es cómo se evalúan a sí mismos en su vida deportiva. Fíjense, la técnica de narración es que nos cuenta una historia de su vida deportiva, pero también en la historia, en esa historia que nos va a contar el deportista, podemos ver cómo se evalúa a sí mismo, cómo observa él su propia vida deportiva, sus propios avances y progresos, sus propios logros incluso que está teniendo en su vida deportiva. Pero esencialmente yo diría que lo más importante sería evaluar cómo se mide a sí mismo. Hay muchos deportistas que durante toda su vida deportiva, durante toda su carrera deportiva, a veces tienen muy objetivos para evaluarse y saben reconocerse sus logros y también lo que no se pudo conseguir, pero otros, por ejemplo, cuando hacen esta narración de sí mismos, sueles notar que la tendencia es, por ejemplo, a evaluarse negativamente. No se consideran buenos deportistas o no se consideran que son buenos deportistas. Fíjense, por eso, y si me regreso a estas frases que yo puse al principio, porque está muy asociado en el deporte que ah, a la historia solo van a pasar los grandes deportistas y todos los demás no. Me parece que estas frases que repetimos cotidianamente, tendríamos que sentarnos a analizar cómo impactan en la propia historia de cada deportista que nosotros tenemos en el día a día. En una historia de un deportista a veces vemos que él como que se autodevalúa, como que piensa que sus logros deportivos no son lo suficientemente importantes ni merecedores de estar en la historia. Pero fíjense, por eso yo le preguntaba al público, ¿qué no todos los deportistas tienen una historia? ¿Por qué en la historia solo están los grandes deportistas? ¿Por qué los demás no están en la historia? ¿O cómo hacemos esta interpretación de las historias de los deportistas? Eso es un tema muy bueno de debate, en mi opinión, porque en lo real hay muchos deportistas que no se evalúan como unos deportistas de logros, de éxitos, sino se devalúan a sí mismos. Y eso sale muy bien en las narraciones. Entonces, pero hay que ver todo este contexto que nos rodea a nosotros como deporte, cómo le damos mucho más peso a los resultados deportivos, a los logros deportivos, y creemos que eso es lo que hace historia. Pero creo que las historias de cada deportista son mucho más allá de los logros del día a día o de una competencia. Entonces,
Ustedes pueden escoger la temática que ustedes quieran. Yo aquí he mencionado quizá algunas de las cosas que más podrían darnos información acerca del propio rendimiento del deportista, pero en realidad la técnica narrativa tiene, me parece, esa bondad de adaptarse absolutamente a cualquier tema que nosotros querramos trabajar. Entonces, es muy maleable, diría yo. Tiene, como dije, ciertas condiciones, pero el tema que nosotros queramos trabajar lo podemos hacer muy bien en una técnica narrativa. Incluso, fíjense, y eso también yo podría preguntarle a nuestro público que nos está escuchando. Hay muchos especialistas en estas técnicas narrativas que dicen que, bueno, al final del día, cualquier proceso psicológico, cualquier acción terapeuta de la psicología es en sí misma una narración. Es decir, cuando tú estás trabajando con el deportista, otro tipo de técnica, al final este concepto de narrar esta realidad del deportista está ahí presente. Eh, yo, planteado así por la gente que es muy especialista en este tipo de técnicas, pues parece razonable, porque a lo mejor tú puedes estar diciendo, bueno, voy a trabajar una técnica de control de estrés, pero cuando estás en el trabajo real con el deportista, en realidad sí tocas esta narración de cómo él vive ese estrés, por ejemplo, qué tipo de síntomas y todo esto que nos enseñan en las técnicas de control de estrés. Entonces hay muchos especialistas de estas técnicas narrativas que dicen que, bueno, cualquier proceso terapéutico en psicología implica en cierta medida es una narración. Ustedes allá, el público que nos ve, sé que hay muchos psicólogos que nos siguen. A ver, ¿qué les parece a ustedes este tipo de planteamientos? Que en realidad muchas de las acciones terapéuticas de los psicólogos del deporte son en sí mismos una narración, o por lo menos tienen elementos de la narración que estamos hablando aquí. Ahora, yo puse esto aquí, áreas de oportunidad de la narrativa, y podría yo estudiar con el texto que nos va a construir el deportista. Vuelvo a decir, es muy importante que sea él el que lo construya. A lo mejor podemos ayudarlo un poco si es de los deportistas que les cuesta trabajo escribir, pero nunca que nosotros contemos la historia, no dejar que él la construya. Aunque él tenga muchas dificultades, preferible que lo haga. ¿Por qué? Yo creo que la narrativa es una muy buena oportunidad de observar cómo construye su creencia de sí mismo. Eh, ¿Qué ideas emplea para describirse a sí mismo? ¿Qué ideas emplea para expresar qué piensa de sí mismo? Incluso podríamos pensar en qué palabras usa, cómo en la construcción de las oraciones, cómo las ha empleado. Eh, Se utiliza, por ejemplo, muchos adjetivos calificativos que suele pasar eso mucho en los deportistas. Sobre todo aparecen mucho los soy bueno, soy malo, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente apto. En fin, esta construcción de esta creencia se puede observar muy bien en la técnica narrativa. Por eso decía, es fundamental que él sea el que la construya y nos escriba esa narrativa, porque ahí va el reflejar la creencia sobre sí mismo. Aquí en este programa pusimos en técnicas narrativas básicamente para el autoconcepto. Entonces, algo que sería muy importante cuando estamos hablando del autoconcepto es observar esa creencia de sí mismo, que no es muy fácil a veces sacarla con otro tipo de técnicas porque se le dificulta al deportista. Yo he observado que hay muchos deportistas que les cuesta trabajo, por ejemplo, hablar de sí mismos, pero que escriben muy fácilmente, que en la escritura lo hacen con mucha facilidad. Entonces ahí podríamos estar observando esta creencia sobre sí mismos, como ah, qué piensan de sí mismos, qué concepto tienen de sí mismos. Entonces yo creo que la narrativa es una excelente oportunidad para saber eso. Ahora, lo segundo que yo diría que es muy importante en la técnica narrativa es analizar la argumentación que sostiene esa creencia sobre sí mismo. Esto ya sería quizá más para
el psicólogo que esté trabajando con esta técnica, ayudarle al deportista a examinar esta argumentación. ¿En qué se sostiene esta creencia que tiene sobre sí mismo? Estoy pensando ahorita aquí, por ejemplo, en un deportista que tiene una autoconfianza baja. Bueno, es muy claro que en una técnica narrativa tendríamos que ver en la historia cómo sostiene esta concepción de sí mismo que lo lleva a tener una autoconfianza baja. Es muy posible que esté ahí en la narrativa. Y entonces pero no solo es nada más decir, este muchacho tiene autoconfianza baja, no, sino entrar más allá y es examinar la argumentación. ¿Por qué él sostiene que tiene una autoconfianza baja, por ejemplo? Entonces, creo yo que es muy importante en la narrativa examinar esa argumentación que tiene el propio deportista sobre sí mismo. Y a lo mejor si el deportista tiene muy buenos rendimientos, va logrando día a día lo que él se propone, también en esa narrativa podríamos ver con mucha claridad cómo está estructurada esa creencia sobre sí mismo y qué tipo de argumentación sostiene esa creencia. Eh, Creo que la narrativa nos permite hacer muy bien ese trabajo de examinar la argumentación. En mi opinión y en mi experiencia es fundamental para entender este trabajo o hacer el trabajo del autoconcepto sobre sí mismo. ¿Qué argumentos tenemos para creer lo que creemos de nosotros mismos? Esa es una pregunta que cuando yo la hago en mi trabajo, suele causar muchas dificultades porque quizá a menudo no lo vemos desde esa perspectiva, pero yo creo que es muy importante. Y entonces en el texto escrito que él nos presente, podemos ver muy bien esa argumentación. Ojo, aquí lo que yo les recomendaría es que cuando estén observando esta construcción de la creencia y la argumentación, no lo miren inmediatamente con juicios a priori. Esto está bien, esto no está bien. No, yo creo que esos juicios a priori estorban para leer muy bien lo que el deportista ha escrito. No hagan juicios de valor, o esto está bien, o esto está mal, eso es un juicio de valor. No, creo que el trabajo aquí en la narrativa esencialmente es que tú puedas realmente observar lo que él cree realmente de sí mismo, no lo que tú crees que debería de ser. Am, Creo que es muy importante en la técnica narrativa que el psicólogo o quien está usando esta técnica narrativa trata en lo posible de no entrar con los juicios a priori. Es difícil porque tú también, como el psicólogo, por supuesto, estás construyendo una narrativa del propio deportista, pero hay que estar muy atentos a no tener este tipo de errores, porque creo que sesgan ah, la propia historia del deportista. Entonces, déjenlo que hable, déjenlo que escriba, porque se trataría aquí básicamente en la narrativa de que la escriba, y entonces sí hagamos un análisis muy puntual de lo que él nos escribió. También en la narrativa es un buen momento para ver cómo expresa sus emociones, si las puede expresar incluso. Yo empezaría por ahí, si él ha podido expresar sus emociones con respecto a esta narrativa que nos está planteando. ¿Qué tipo de emociones son las que planteó? Incluso también podría analizar qué palabras usó, cómo construye esta oración en la que está expresando las emociones, hacer todo este análisis, ¿no? En la narrativa puede reflejarnos su propia autoestima, en la formación, en la construcción del texto, puede reflejarlo también. Podemos ver también en la narrativa cómo refleja en el texto, en la forma que construyó, insisto mucho en las palabras que está usando, la seguridad de sí mismo, lo que piensa de sí mismo. Yo puse ahí arriba la creencia de sí mismo en la narrativa, ¿no? Entonces, estos para mí son uno de los puntos que nos puede dar la narrativa, que quizá otras técnicas
También lo podemos hacer, por supuesto. Aquí en este ciclo estamos viendo muchas opciones de técnicas, pero en una narrativa, quizá a diferencia de otras, es que todo esto puede estar presente en el mismo texto. No necesitamos emplear otra porque en el texto que él construye ahí puede estar. Aquí me faltó hasta abajo, por ejemplo, qué adjetivos calificativos usa para sí mismo. Todos los deportistas se califican de alguna manera con algún adjetivo. Esto va mucho, el tipo de adjetivos calificativos que usa va mucho a esto que yo puse en la lámina anterior. ¿Cómo me evalúas a mí mismo? Va mucho en relación a qué tipo de adjetivos calificativos uso eh, conmigo mismo. Si yo me evalúo, por ejemplo, de manera, y digo, no, pues yo no soy un buen deportista, no tengo los resultados que yo quiero. eh, ¿Qué calificativos usaría para sí mismo? Bueno, pues a lo mejor soy un incompetente, soy un malo, no sé, todo ese espectro de adjetivos calificativos que tenemos en nuestro lenguaje, probablemente los va a usar. Y por el contrario, un deportista que se evalúa de manera objetiva, que se reconoce sus resultados, sus logros, probablemente utilice otro tipo de adjetivos calificativos para sí mismos. Entonces, la técnica narrativa también nos permite mucha esta parte de que podamos observar esto. Esto, más quizá otras cuantas cosas más, nos puede permitir la técnica narrativa. Yo puse áreas de oportunidad porque creo que son de las cosas que, hablando del autoconcepto, que serían quizá de lo más importante analizar nosotros en el texto de El deportista. Eh, pero sobre todo yo resaltaría las primeras dos. ¿Cómo construye su creencia de sí mismo? Y para mí, en mi opinión, lo más importante es la argumentación que él tenga sobre esa creencia sobre sí mismo, porque ahí me parece que también hay mucho de la clave de lo que crees de ti mismo, cómo argumentas esa parte, ¿no? Las creencias sobre sí mismo son como verdades absolutas, ¿no? Que tenemos todas las personas, pero hay que ver qué tipo de argumentación está sosteniendo esa creencia. Incluso podrían ustedes agregarle si en la narrativa tiene evidencias de esa creencia, es decir, el deporte ahora con toda la tecnología, pues a lo mejor pueda exponer ahí, bueno, pues es que en el video tal o en la foto tal o en el resultado tal o en la evaluación médica, física, o en la competencia en sí misma, y todo eso sirve para que él argumente su creencia de sí mismo, pero la narrativa no los puede dar muy bien. Como yo decía, a diferencia de otras técnicas, en un solo texto podríamos estar encontrando todo esto. Sí, seguramente podría pasar que lo viéramos. Así que tiene muy buenas áreas de oportunidad la narrativa. Eh, Aquí, pues, si en el chat escriba a nuestro público si ha utilizado esta técnica, cómo les ha ido, qué resultados han tenido. Podrían compartirnos también sus experiencias ahí en el chat de nuestro programa. Podemos combinar la técnica narrativa, la técnica escrita como tal, texto escrito. Lo importante es que el deportista eh, nos presenta un texto escrito. Eso sería lo importante, ¿no? Pero lo podemos combinar con el dibujo. Hay muchos deportistas que de hecho van haciendo eso, van escribiendo y van haciendo pequeños dibujitos. O incluso ver también en la construcción, van escribiendo y hacen pequeñas anotaciones a un lado. Todo eso es importante de observarlo, pero también puede hablarnos, combinar con el dibujo. De hecho, hay técnicas que utilizan mucho el dibujo eh, para la descripción de, no necesariamente autoconcepto, pero sí para otras áreas como personalidad. Bueno, quizás es este grupo a veces que se conoce como técnicas proyectivas. Aquí yo hablo más bien de que el texto él lo pueda manejar también con un dibujo, ¿no? Simultáneamente quizá fuese lo ideal, ¿no? O ahora con la tecnología, con las propias fotografías. Hay deportistas que a mí me parece genial que eh, hacen unas fotosecuencias de la técnica, por ejemplo, su deporte, y entonces van relatando
en base a la fotosecuencia, cómo fue su desempeño durante el entrenamiento, la competencia. Eso a mí me parece excelente porque la fotografía en base a la fotografía, él va construyendo la historia de cómo salió en ese ejercicio. ¿Qué pasó? Si ejecutó bien la técnica, por qué no ejecutó bien, te habla muy bien, bueno, aquí me pasó esto, me puse nervioso, acá no, es una buena herramienta combinar la técnica narrativa con las fotografías, que ya ellos tienen miles de fotografías de sí mismos, o con los videos, ¿no? Un video, pienso yo que puede sacar una narración de un video, pues sí, sí, por supuesto, que un segmento de su competencia que está en el video, él te puede hacer toda la narración, más allá de lo que estás viendo en el video, él hace toda la narración de lo que sucedió en ese segmento que está grabado en el video. Y resultan ser muy buenas herramientas, pero lo importante también sería que no perdamos de vista el texto escrito, porque nos interesa mucho también en la técnica narrativa observar, como dije, la construcción mm, de él. También, y en casos donde haya los recursos, pues podríamos trabajar con pintura, con acuarelas, en fin, todo lo que a ustedes les sea de utilidad. Lo que más se usa ahora, por supuesto, con la parte tecnológica tan avanzada, pues son las fotografías y los videos, ¿no? Las puede ir mezclando él en su texto y señalando en base a la fotografía también. Es decir, hay cosas que se pueden hacer ahora mucho más con las tecnologías que quizá en el pasado no se podía hacer. Eh, Ahora, esto que vamos a ver adelante es muy importante. Al narrar la historia, como dije, estamos narrando una historia. ¿Qué empleamos? ¿El yo o el mí? Eso es un punto de debate en los especialistas de las técnicas narrativas. Dijimos que hay un agente que narra, ese es el yo, y un objeto de la narración, que es el mí. Parece un poco extraño el yo o el mí, porque ambos están en la técnica narrativa, pero sí es importante ayudarle al deportista a entender bien esta parte. Él, como dije desde el principio, él es el autor, pero al mismo tiempo es el objeto de la narración. Entonces, este tránsito, como dicen los especialistas en las técnicas narrativas, entre el yo y el mí, es muy importante ir observando cómo se desenvuelve en el texto que está presentando este deportista. Esto, lo que sí no sería bueno en una técnica narrativa es que él nos hablara por ejemplo, en tercera persona, como si fuera él el espectador de sí mismo. No, aquí la idea es que él sea el actor de esa narración. Am, que no fuese como cuando tú estás viendo una película y estás viendo lo que hace el otro. No, esa no sería la idea de las técnicas narrativas. Él tiene que verse como el actor de la narración. El tema aquí es que él es el que la escribe y se narra a sí mismo. Pero eso hay que tener mucho cuidado en la técnica narrativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las técnicas de imaginación que ya iremos viendo en este ciclo también, sabemos que hay una técnica de imaginación en donde él tiene que percibir cada una de las cosas que él estaría haciendo, la imagen. Pero también sabemos que hay una técnica en donde él se ve como si él estuviera viendo la película de sí mismo. No, la técnica narrativa no tiene que ser así. La técnica narrativa tiene que ser claramente en donde él está escribiendo, pero está hablando de él mismo. Tenemos que cuidar que vaya en ese sentido, ¿no? La técnica narrativa. Yo mencionaba esto, el yo se refiere al autor y el mí es el actor, la figura narrativa, es el mismo deportista. Ese es quizá el tema que hay que cuidar mucho en la técnica narrativa, que al mismo tiempo que tú escribes, eres el objeto de la narración. Entonces sí hay que cuidar mucho que um,
esto del yo y el mí, o en todo caso, si lo escribe, perdón, en primera persona, que sería lo ideal, sería lo correcto, ¿no? Eh, Aquí parece un parafraseo. El yo puede estar contando una historia donde el protagonista es el mí. Parece un parafraseo, ¿no? El yo es capaz de imaginar al mí en el futuro, el deportista puede verse en el futuro y al mismo tiempo puede reconstruir ese yo, una escena de ese mí en el pasado. Este juego entre el yo y el mí es muy importante mantenerse atentos a cómo lo maneja el deportista en su narración. Porque sí puede pasar que haya deportistas que en algunas cosas, por ejemplo, usa esta relación entre el yo y el mí, y en otras se sale, en otras pareciera que se cambia de lugar y se pone como el espectador, como el observador de sí mismo. Pero hay que cuidar toda esta parte en el texto que él nos está escribiendo. Ahí es donde podríamos ayudarle. Eh, Cómo tiene que construir esta narración, pero insisto, no es decirle, es dejarlo que él la vaya construyendo. Bueno, y finalmente aquí en este programa del día de hoy, ¿qué no es una técnica narrativa? Hablando del deportista como tal, ¿qué otro agente narrativo, es decir, que otra persona, un tercero, un segundo, podría decir alguien, nos cuente la historia del deportista? Yo, por ejemplo, digo, llámese entrenador. Cuando hay el primer acercamiento, por ejemplo, como psicólogos, los que son psicólogos aquí no me dejarán mentir, uno se acerca quizá inicialmente al entrenador y pregunta, a ver, más o menos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudarte? ¿Cuál considera que es la problemática aquí? Y el entrenador nos habla. No, por supuesto que el entrenador también construye una historia del deportista, pero ojo, este acercamiento que tenemos con él, en el que nos está contando finalmente también una historia, no sería una técnica narrativa. ¿Por qué no lo es? Porque la condición de la técnica narrativa es que tú escribes tu propia historia. Aquí estaríamos diciendo que el entrenador es el que está construyendo la historia del deportista. Y aquí hay un sesgo que podría tener el entrenador a la hora de contarnos la historia del deportista. E incluso podría ser muy distinto la historia que nos cuenta el entrenador de lo que nos está contando el deportista en su propia narración. Aquí la técnica narrativa es lo que nos contaría el deportista como el objeto, digamos, de la narración. Entonces, esto, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque es bastante común en el trabajo del día a día con los deportistas entrenadores. Siempre hay uno ahí que quiere contarnos la historia de lo que sucede, que según él sabe lo que aquí sucedió. Recuerden que estamos hablando de una interpretación al final de la realidad. Es siempre esto un debate en psicología. ¿Qué tanto realmente puedes eh, apegarte objetivamente a la descripción de la realidad? Hay quien dice, pues no la podemos hacer, solo hacemos una interpretación. Entonces, cuando otra persona que no es el deportista nos cuenta la historia del deportista, él podría estar ya haciendo su propia interpretación de la historia del deportista. Espero no estar confundiendo a mi público, pero esto es importantísimo. ¿Qué no es una técnica narrativa? Que alguien más nos cuente la historia o incluso que la escriba. Eso ya no sería una técnica narrativa. Tampoco el médico que esté constante ahí en el equipo multidisciplinario, que conoce al deportista, tampoco. Si él nos cuenta la historia, tampoco sería válida, eh, porque habría una interpretación. Y por supuesto, el psicólogo tampoco puede él pensar que la historia que él está creando con el del deportista, porque eso también es muy importante, el psicólogo puede crear su propia historia del deportista, pero no es una técnica narrativa. Eso ya sería otro tipo de trabajo y estrategia. Y hay que estar muy atentos a esto porque, en mi opinión, esto es una de las cosas que a veces hace mucho daño en el deporte, a los deportistas, que llega siempre alguien y te está contando la historia, pero una historia muchas veces ya muy sesgada, muy llena de prejuicios, quizá de interpretaciones erróneas.
de una argumentación quizá también sin mucho sostén. Entonces es muy importante que cuando estés usando esta técnica narrativa o quieras conocer la historia del deportista, sea él, no que entre alguien más a decirnos cuál es esa historia del deportista. Porque ahí hay que estar muy atentos porque se pueden meter elementos sesgados hacia el deportista que no ayudarían mucho. Pero esto yo lo quiero enfatizar mucho porque, en mi opinión, esto sucede todos los días en todos los escenarios deportivos. Siempre hay uno que nos quiere llegar a contar la historia. Yo siempre he sido partidaria que mejor le preguntemos al deportista su propia historia. No utilizar la historia que está haciendo otro, sino que él nos cuente en esta creación de una historia, pues su vida deportiva, en un texto escrito. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, pues estamos cerrando nuestro programa. Ahí en el chat, escríbanos su opinión, qué les parece esta técnica, poco utilizada en el deporte, pero me parece que da muchos elementos que otras técnicas no dan. Díganos experiencias si ya las han usado. Los esperamos el próximo viernes a las 10. Vendremos ya con otro tema. Recuerden que ahora nuestros bloques son de 6 programas y en el sexto programa aparecerá el cuestionario. Entonces, ahorita vamos a la mitad, vamos en el tercero. Nos faltan otros 3 programas. Creo que, si no me equivoco en las fechas, terminamos el 5 de abril. Ahí vendría el cuestionario para este bloque de 6 programas. Pues un gusto saludarlos, estar aquí con ustedes nuevamente, a las mujeres que están aquí conectadas con nosotros. Pues muchas felicitaciones hoy en el Día Internacional de la Mujer. Pásensela bien y nos vemos la próxima semana.